Muchas veces cuando vemos mercados casi tocando máximos, pensamos que todas las oportunidades han acabado, pero esto no es necesariamente cierto. Un ejemplo reciente son las acciones de Adobe. Para los que no me conocen, yo soy Alex y hoy hablaremos de la empresa líder en software de diseño, que no la ha pasado muy bien luego de su presentación de resultados. Como siempre, revisaremos su último reporte de ganancia, gráfico y guía para el siguiente trimestre. Además, si te quedas hasta el final, conocerás el precio objetivo que le brindan los analistas. Así que no olvides suscribirte y darnos un gran like. Arrancamos con una de las empresas de software de diseño más grandes de todo el mundo, Adobe. La empresa pudo cumplir con las expectativas de los analistas, tanto de ventas como de beneficios, presentando ingresos de 5.410 millones, un 11% más que el año anterior. Su CEO indicó que el desempeño récord de Adobe en el tercer trimestre es un testimonio de la incansable innovación y compromiso de la empresa con la generación de valor para sus clientes, con avances revolucionarios en inteligencia artificial en todos sus frentes de negocios. Su EPS fue de 3,76 por acción. Los ingresos del segmento de medios digitales fueron de 4.000 millones, un 11% más que hace un año, impulsados por buenos ingresos creativos. Los ingresos del segmento de experiencias digitales fueron de 1.350 millones, un 10% más que el año anterior, impulsados por suscripción de experiencias digitales. La división de servicios digitales de Adobe, que incluye las suscripciones a Creative Cloud, registró ingresos recurrentes anualizados récord de 504 millones, un aumento interanual del 8%, impulsado por la innovación tanto en sus negocios creativos como de documentos. Otra buena noticia para los inversores de Adobe es que la compañía recompró aproximadamente 5.2 millones de acciones durante el trimestre. Ahora pasemos con lo que no les gustó al mercado y causó la caída de Adobe, y fue su previsión de ingresos para el próximo trimestre. Adobe indicó que espera ingresos en torno a los 5.500 a 5.550 millones y ganancias por acción entre los 4,63 a 4,68, mientras el consenso de analistas esperaba ingresos de 5.610 millones sobre EPS de 4,67 por acción. Pasemos con el análisis gráfico de Adobe. En lo que va del año, las acciones llevan una caída del 7%. En el gráfico, Adobe desde octubre del 2022 viene en un canal alcista, tocando la parte baja de este canal en mayo de este año y rebotó con fuerza, logrando una subida a la fecha de un 21%. Si fuera a iniciar una posición, la esperaría entre los 484 a 500 dólares. El MACD se encuentra alcista y el RSI en la parte media. Según Morningstar, Adobe tiene un fair value de unos 635 por acción. En otras métricas, Adobe tiene un PER de 45,46, igual a su media de 5 años, y un forward PER de 26,13. El Enterprise Value sobre el EBIT es de 35,71. Los ingresos y los beneficios han estado creciendo. Adobe desde el 2014 viene reduciendo el número de acciones en circulación, lo que son buenas noticias para los inversionistas. Actualmente los analistas le dan a Adobe una calificación de compra con un precio objetivo de 620,22. Durante el segundo trimestre, algunos hedge funds han estado incrementando posiciones en Adobe. Si queremos ver las acciones de Adobe subiendo en el siguiente reporte de ganancias, debe entregar EPS de 4,67 por acción sobre ingresos de 5.600 millones. Recuerda tener ambos valores en cuenta. Mi opinión sobre Adobe. Esta es una de las empresas que mayor ventaja le puede sacar a los desarrollos de inteligencia artificial, como ya lo están haciendo. El miércoles la compañía presentó sus desarrollos del nuevo modelo de video Adobe Firefly, el cual ampliará la familia de los modelos de IA generativos fundamentales de Adobe para la creación de imágenes, diseños y vectores. Actualmente se encuentra en fase beta, pero vemos que ya están avanzando, al igual que lo están haciendo otros gigantes de la tecnología, para empezar a monetizar la inteligencia artificial. De cara a las acciones, aunque la empresa no cumplió con lo que esperaba el mercado en la guía, el negocio de Adobe sigue creciendo.
La empresa ha estado incorporando herramientas de inteligencia artificial generativa a sus productos de software creativo y de marketing, lo que nos ofrece un catalizador importante para la empresa en el futuro. Como sé que estás buscando buenas compañías a excelentes precios, te dejo el último video que hicimos revisando 2 empresas baratas. Te lo dejo en la parte de arriba.